Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo de la capital de la República Mexicana a la República en televisión digital terrestre, vía internet y por supuesto en las distintas plataformas del canal de televisión del Poder Legislativo Federal. En 1889, a nivel mundial, se creó una organización interparlamentaria que congregara a los parlamentos del mundo con el principio de la democracia representativa. El espíritu de esta organización, bueno, valoró muchas cosas en ese momento histórico en 1889, pero fue para nuestro país en el año 2017, el 22 de mayo de 2017, cuando el Senado de la República y la Cámara de Diputados presentaron ante esta organización interparlamentaria, la Unión Interparlamentaria, la candidatura de una senadora de la República entonces, mujer, Gabriela Cuevas Barrón, candidatura que en una reunión de esta organización en San Petersburgo, Rusia, obtuvo una mayoría muy importante de votos y fue ratificada. Una noticia muy importante para México en 2017 y ahora en esta 64 legislatura, en la Cámara de los Diputados, agradecemos mucho a la diputada Gabriela Cuevas que nos regale unos minutos para platicar precisamente de la Unión Interparlamentaria. Diputada, al revés, muchas gracias. Siempre es un placer poder hablar de mi trabajo aquí, literalmente en nuestra casa. Platíquenos un poco, ¿cómo fue este proceso para iniciar la candidatura? ¿Tuvo que hacer campaña? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue que recibió la noticia que la habían candidateado para dirigir un organismo internacional? Pues mira, como comentabas, hace 130 años se fundó la organización. En términos muy coloquiales, es como la ONU, como la Organización de las Naciones Unidas, pero de parlamentos. Tenemos 179 países miembros, es decir, es una organización prácticamente ya con membresía universal y en donde, de hecho, ya en nuestra próxima reunión en octubre tendremos al miembro número 180. Entonces, todavía hay algunos retos, todavía hay algunos países que buscar, algunos compañeros países en el Caribe, por ejemplo, pero sigue creciendo la organización. Ahora, sobre el proceso para ser presidenta, pues no es que alguien me candidateara, no me falta ni voluntad ni entusiasmo, yo me candidateé, yo dije quiero ser presidenta de la Unión Interparlamentaria y explico por qué. Miren, México tiene 80 embajadas, sí tenemos una red consular muy importante, pero en términos de presencia en el mundo son 80 nuestras embajadas, muchas de ellas con sus concurrencias, pero en general el contacto más inmediato con 80. A través de la Unión Interparlamentaria, el contacto directo es con 179 países, más del doble. Y eso le brinda a México una plataforma de diálogo, de entendimiento, de acuerdo mucho más amplia que lo que estamos teniendo en algunas ocasiones a través de nuestro servicio exterior, que es muy profesional, pero que al mismo tiempo hoy la diplomacia no va por un solo carril, sino que puede tener distintos carriles. Ahí vemos sí al Ejecutivo Federal, vemos a los gobernadores también haciendo activa diplomacia, promoviendo, por ejemplo, inversiones en sus estados, vemos a los parlamentos, vemos a los empresarios. En un mundo tan global, hoy no podemos pensar que la diplomacia sea el monopolio nada más de los ejecutivos federales. El espíritu de la Unión Interparlamentaria, ¿por qué crear un organismo así cuando pues las leyes de las distintas familias jurídicas en el mundo son distintas? Pensaríamos las ciudadanas y los ciudadanos, pues los legisladores crean leyes. ¿Por qué deciden conglomerarse a nivel mundial en una organización? Pues mira, es una muy buena pregunta, porque además si nos tratamos de imaginar por un segundo qué estaba pasando en el planeta hace 130 años, pues mira, hace 130 años no había habido guerras mundiales, no había llegado el hombre a la luna, no nos hubiéramos imaginado, bueno, ni la disponibilidad de energía eléctrica o de comunicaciones que tenemos, el transporte, un montón de cosas. Pero se reúnen los primeros países que había literalmente de todas las latitudes, estaba desde Estados Unidos, Liberia, Francia, Reino Unido, Hungría. Se reúne un bloque importante de países con una finalidad, que es la promoción de la democracia. De nuevo, 130 años para atrás, ¿dónde estaba la democracia hace 130 años? No tenía la vigencia que hoy tiene y que quisiéramos que tuviera más. Todavía hay que reconocer que hay ciertas amenazas importantes a la democracia. Entonces, esa es la primera finalidad. El segundo paso muy importante es la defensa de los derechos humanos y que eso tiene que ir más allá de sistemas políticos, sistemas jurídicos, tonos presidenciales o de primer ministro. La defensa, la promoción y el respeto de los derechos humanos es un valor universal y en eso la Unión Interparlamentaria tiene una tarea fundamental.
Ahora bien, en las últimas décadas, también nos hemos comprometido con una agenda muy importante en la representación de género. Todavía hoy, en pleno 2019, donde pensamos que ya muchas cosas, muchos debates están superados, bueno, hoy solamente 1 de cada 4 legisladores en todo el planeta es una mujer, 24%, cuando somos la mitad de la población global. Y ahí México tiene una voz de liderazgo sin duda. Otro tema muy importante, la presencia de jóvenes. Y esa tiene que ser una cruzada, de nuevo, donde México puede poner el ejemplo. Mira, a nivel global, más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. La primera vez que yo fui diputada tenía 21 años. Así es, lo recordamos. Me parece un tema de inclusión, me parece un tema de justicia. Insisto, la mitad de la población menor de 30. Si esa proporción la llevamos a los parlamentarios, es decir, ¿cuántos legisladores hay de menos de 30 años en el planeta? Es solo el 1.7%. 75% de los países no permiten las candidaturas de personas menores de 30 años para ser diputados. Entonces, ahí también tenemos una tarea muy importante con la inclusión. Y vienen temas que me parecen ya muy ambiciosos y que ese es el sello de mi presidencia en la Unión Interparlamentaria. Hoy el multilateralismo está amenazado por todos lados. Y nosotros en México lo entendemos muy bien porque tenemos a Trump al lado. Entonces vemos los tweets, las declaraciones, lo recibimos de primera mano. Cuando Trump critica a la ONU, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la UNESCO, cuando vemos que Trump está literalmente despotricando en contra del multilateralismo, encuentra tierra fértil en aquellos lugares donde las personas no están recibiendo los resultados por parte de sus gobernantes, pero que también ven estos acuerdos globales como algo muy lejano. Por ejemplo, en la Agenda de Desarrollo 2030. La Agenda de Desarrollo lo que pretende es literalmente no dejar a nadie atrás, la plena inclusión, un mundo más igualitario. Y para eso se fijan 17 objetivos que todo el planeta debe cumplir a más tardar en el año 2030. Pareciera esto que señala de los ejecutivos, los legislativos, en la agenda mediática, en los medios de comunicación, al leer la prensa, al escuchar los noticieros, los ciudadanos damos cuenta que al parecer los ejecutivos tomaran todas las decisiones importantes en las naciones. Aquí es donde usted nos pone a la Unión Interparlamentaria también como un agente importante. ¿Cómo dimensionamos los ciudadanos que no solo es el Ejecutivo quien está tomando decisiones, sino los parlamentos tienen incidencia también en las decisiones que se toman en los países? Cuando un parlamento entiende la naturaleza de sus funciones y cuando trabajamos en la misma dirección, las cosas cambian. Mira, pongamos ejemplos muy concretos. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda sufrió un ataque terrorista, un ataque dirigido por odio. Ahí los parlamentarios decidieron cambiar la legislación sobre la aportación de armas y trabajar con sus representados. Y hoy por hoy la gente en Nueva Zelanda está entregando voluntariamente las armas a las autoridades. Y eso vino de un esfuerzo del legislativo. Vemos también en muchos países de África donde hemos venido trabajando legislación que tiene que ver con la protección de las niñas y de las adolescentes. Sobre todo sí en esta agenda de género, por ejemplo, para prevenir cualquier tema de abuso infantil, para sancionar las violaciones, para acabar con la mutilación genital. Es decir, cada país va teniendo diferentes retos, pero ahí están los resultados en cómo implementando, insisto, los grandes acuerdos globales en las realidades locales, la vida de la gente a la que nos debemos cambia. Y ese es el resultado más importante. Aquí en México lo hemos trabajado, por ejemplo, con la reforma constitucional en materia de refugiados. Lo trabajamos ya ahora, yo le he dado mucho seguimiento con los pactos globales de migración y de refugiados. Insisto, ahí está la agenda de desarrollo, que es un mapa de ruta maravilloso para acabar con la pobreza extrema, para tener una plena inclusión desde nuestras comunidades hasta todo nuestro planeta. Hay un tema que está ahorita en la preocupación regional, vamos a hablar un poco de nuestra región, América del Norte, el tema de los niños migrantes detenidos en la Unión Americana. Hemos transmitido aquí en Noticias del Congreso imágenes desgarradoras, en la Cámara de los Representantes, legisladoras pues en llanto viendo esta situación de lo que están enfrentando. Desde la Unión Interparlamentaria, ¿habrá algún pronunciamiento? ¿Ha habido alguna expresión respecto a esta situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, que es un tema que a México ha posicionado siempre en la agenda internacional? Lo que es muy importante es
De entrada, la congruencia. Como México y con la delegación de México ante la Unión Interparlamentaria, yo misma trabajé una resolución a nivel global que se aprobó precisamente sobre la agenda de los niños migrantes y en particular de los niños migrantes no acompañados. Pero lo que hoy está pasando en nuestro país tiene que ver, me parece, con distintas variables. La primera, sí, con un vecino al norte que no tiene ningún empacho en violar derechos humanos. Y ahí está la separación familiar, ahí están las instalaciones migratorias que más bien parecen unas cárceles de terror. Es decir, ahí hay una clara violación a los derechos humanos y nos enteramos cada semana de pequeñitos que están muriendo porque no les atendieron una enfermedad, porque se ahogaron en el río. Las imágenes son brutales, son desgarradoras. Pero me parece que México debe ser congruente y así como exigimos derechos humanos al norte, también aprendamos a respetar derechos humanos al sur. Las instalaciones migratorias mexicanas tienen mucho que envidiarle a esas cosas horribles en Estados Unidos que criticamos. Estar en Tapachula, estar en Acayucan, estar en cualquiera de las estaciones migratorias mexicanas es verdaderamente infame. Para ponerlo muy claro, cuando dan alrededor de las 8 de la noche, a todos los migrantes que estén en la estación, los ponen en un mismo cuarto con colchones que llevan ahí mucho tiempo, en zonas tan húmedas como es Chiapas, como es Veracruz, y ahí meten a decenas de personas en un mismo cuarto, los cierran con llave y no abren hasta el día siguiente. Es un milagro que no haya habido una gravísima tragedia en estos lugares. Diputada Gabriela Cuevas, le agradecemos mucho, presidenta de la Unión Interparlamentaria, le agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista para Noticias del Congreso y que esté en contacto con los ciudadanos a través de este canal de televisión. Al revés, muchísimas gracias por esta valiosa oportunidad. Nosotros continuamos en este espacio informativo, vamos a hacer una breve pausa, al regreso tenemos por supuesto más de la actividad de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal Mexicano. Volvemos.